Tú, ahí atrás. Ese asiento es bueno, para gente que no queremos que salga en las fotos. La voz de mi hermana Pamela resonó por todo el salón mientras sus damas de honor reían. Estaba señalando la columna enorme que me dejaría completamente invisible. Tragué saliva. Era la boda de mi propia hermana, y me habían sentado literalmente detrás de un pilar. Cuando intenté mover mi silla, mi madre murmuró: «No hagas escenas, Mariana. Siempre arruinas todo». Todos rieron. Hasta que un desconocido se sentó a mi lado, tocó mi mano y dijo en voz baja: «Sígueme la corriente y finge que eres mi cita. Mi nombre es Mariana Rodríguez y tengo 26 años. Soy contadora en Guadalajara y siempre fui la hija menos brillante. Esa noche en Puerto Vallarta pensé que sería mi humillación final. No sabía que sería el inicio de mi renacimiento. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué sola al Hotel Casabelas en Puerto Vallarta, con mi vestido azul marino que había comprado en rebaja 3 meses atrás. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, revelando un salón que parecía salido de una revista de lujo. Candelabros de cristal colgaban del techo, manteles blancos inmaculados, flores blancas y doradas por doquier. Todo perfecto, todo caro, todo lo que Pamela había soñado para su día especial. Las damas de honor estaban agrupadas cerca de la entrada, todas vestidas de rosa pálido, todas con el mismo peinado elaborado. Sus susurros cesaron cuando me vieron. ¿Ella? ¿Aquí? La voz de una de ellas, Clara, llegó hasta mí como una bofetada. No intentaron bajar la voz. Nunca lo hacían. Mi madre, Lourdes, me divisó desde su mesa principal. Su expresión cambió inmediatamente, de sonrisa radiante a esa mirada, la que conocía desde niña. Como si mi simple presencia fuera un problema que resolver. Suspiró, audiblemente. Pamela se acercó con su vestido de novia que costó más que mi salario de 6 meses. Su sonrisa era tan falsa como sus extensiones. «Ay, viniste. Pensé que no querrías incomodar». Las palabras me golpearon, pero mantuve la compostura. Había practicado esta sonrisa en el espejo durante años. La sonrisa que decía, no pasa nada, cuando todo pasaba. Claro que vine. Es tu boda. Una de las coordinadoras del evento se acercó con una lista en sus manos. «Señorita Rodríguez, permítame acompañarla a su mesa». Siguió el protocolo como si fuera normal, como si no hubiera nada extraño en lo que estaba a punto de pasar. Me guió a través del salón elegante, pasando mesa tras mesa de invitados importantes, familiares prominentes, amigos influyentes de mis padres, compañeros de trabajo de Pamela de su agencia de marketing. Todos me observaban, todos sabían. «Aquí tiene su lugar». Me detuve frente a una silla ubicada directamente detrás de una columna de mármol. Una columna enorme, decorativa, que bloqueaba completamente la vista hacia el altar. No podía ver nada, absolutamente nada. Los invitados de las mesas cercanas giraron sus cabezas. Algunos fingieron no darse cuenta. Otros intercambiaron miradas cómplices. Todos entendían lo que estaba pasando. Nadie dijo nada. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Esto no era un error. Esto no era casualidad. Esto era intencional. «Disculpe», le dije a la coordinadora. «¿No hay otro asiento disponible? No puedo ver nada desde aquí». Antes de que pudiera responder, la voz de mi madre cortó el aire como una navaja. «No seas difícil, Mariana. Es lo que hay». Mi padre, Álvaro, estaba parado junto a ella, pero fingió no escuchar mi pregunta. Fingió estar muy ocupado revisando su teléfono, cosa que hacía cada vez que yo necesitaba algo. Desde su mesa principal, Pamela se rió con sus amigas. Una risa aguda que conocía muy bien. La risa que usaba cuando hacía algo cruel y quería que pareciera gracioso. El nudo en mi garganta se formó lentamente. Como siempre. Como cada vez que me recordaban mi lugar en esta familia. El lugar de atrás. El lugar escondido. El lugar donde no molesto. El mesero que me trajo agua se acercó con una expresión incómoda. Era un joven de unos 20 años, claramente avergonzado por la situación. «Lo siento mucho, señorita. Yo
No organicé las mesas. Su disculpa me partió el corazón más que todas las risas y susurros, porque él, un completo desconocido, entendía que esto estaba mal. Pero mi propia familia no. Me senté en la silla fría, mi bolso sobre el regazo, observando la columna de mármol que se alzaba frente a mí como una pared, como una barrera física entre yo y el evento más importante de mi hermana. En ese momento, todo se volvió cristalino. No era una casualidad, no era falta de espacio, no era una equivocación de último minuto. Esto había sido planeado, deliberadamente, cuidadosamente, para asegurarse de que yo estuviera presente pero invisible, aquí pero no realmente aquí. Recordé cuando tenía 15 años y mis padres organizaron una fiesta de cumpleaños para Pamela. Invitaron a toda la escuela. Gastaron miles de pesos en decoraciones, comida y entretenimiento. Mi cumpleaños había sido 3 semanas antes. Lo celebramos con una pizza congelada. ¿Para qué gastar tanto?, había dicho mi madre. Tú no necesitas fiestas grandes. El sonido de las copas al chocar me devolvió al presente. Los invitados brindaban por la feliz pareja mientras yo permanecía sentada detrás de mi muro de mármol, invisible para todos, excepto para el mesero avergonzado. Pero había aprendido algo en esos 26 años de vida. Había aprendido que el problema nunca fui yo. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché pasos acercándose. Alguien había llegado tarde a la ceremonia. Un hombre de aproximadamente 30 años caminaba por el salón con una elegancia natural que inmediatamente llamó la atención. Traje oscuro perfectamente cortado, zapatos de cuero que probablemente costaban más que mi renta mensual, cabello negro peinado hacia atrás con ese estilo descuidado que solo los hombres seguros de sí mismos pueden usar. Buscaba un asiento con la mirada, claramente consciente de haber llegado después del horario previsto. Sus ojos recorrieron el salón, hasta posarse en mi rincón apartado. Notó inmediatamente la situación. Una mujer sola, escondida detrás de una columna, mientras el resto de los invitados disfrutaba de asientos con vista perfecta. No siguió buscando. Caminó directamente hacia mí. ¿Puedo? Su voz era cálida pero decidida. No estaba pidiendo permiso realmente. Ya había tomado la decisión. Se sentó en la silla vacía junto a la mía antes de que yo pudiera responder. Por primera vez en toda la noche, alguien había elegido estar cerca de mí. Durante unos segundos, simplemente observó la columna frente a nosotros. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Sus ojos se movieron desde la columna hacia las mesas principales, donde mi familia estaba perfectamente visible y cómoda. Pude ver el momento exacto en que entendió todo. Su mandíbula se tensó. Una indignación silenciosa pero palpable se reflejó en sus ojos oscuros. ¿Eres de la familia? La pregunta era simple, pero había algo en su tono que me hizo dudar, como si ya supiera la respuesta, como si ya hubiera deducido demasiado. Soy la hermana de la novia. Mis palabras salieron más débiles de lo que pretendía. 26 años y todavía no podía decir, soy la hermana de Pamela, sin que sonara como una disculpa. Él giró todo su cuerpo hacia mí. Me estudió por un momento, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Compasión, no lástima, no pena, compasión real. Ya veo, dijo lentamente. Y te han puesto aquí porque... No terminó la frase, pero ambos sabíamos la respuesta. Porque no importo, porque no combino, porque estorbo en las fotos. Su mano se movió lentamente hasta cubrir la mía sobre la mesa. El contacto me sorprendió tanto que casi retiré la mano, pero algo en su expresión me detuvo. Sígueme la corriente. Su voz era apenas un susurro, pero había una intensidad en ella que me hizo prestar atención. Finge que eres mi cita. Me quedé completamente inmóvil. Mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Un desconocido acababa de ofrecerse a ayudarme, a defenderme, a fingir que yo era importante para alguien. No entiendo, murmuré. Él sonrió. No era una sonrisa condescendiente o burlona. Era cálida, genuina, conspiratoria. Confía. Una sola palabra. Pero venía cargada de una promesa que no podía identificar completamente. Mi mente voló inmediatamente a cuando tenía 8 años. Era el Día de la Madre en la escuela, y todos los niños habían preparado presentaciones especiales.
Yo había trabajado durante semanas en un dibujo para mi madre. Cuando llegó el momento de entregarlo, ella estaba hablando por teléfono con una amiga sobre los planes de fin de semana. No ahora, Mariana. Estoy ocupada. Nunca vio el dibujo. Pamela, que tenía 11 años, se acercó después y me dijo: «Mamá no tiene tiempo para tus tonterías. Deja de ser tan pesada». Nadie me había defendido ese día. Nadie me había defendido nunca. Pero este hombre, este completo desconocido, me estaba ofreciendo exactamente eso. Protección, alianza, la sensación de que alguien estaba de mi lado. Algo cálido se expandió en mi pecho. Una emoción que había olvidado que existía. No era solo gratitud, era esperanza. Por primera vez en años, no me sentía completamente sola. «¿Cómo te llamas?», susurré. «Gabriel Aranda». «¿Y tú?». «Mariana Rodríguez». «Mucho gusto, Mariana». «Ahora, ¿estás lista para que cambiemos un poco las reglas de este juego?». Asentí sin saber exactamente a qué me estaba comprometiendo. Pero por primera vez en 26 años, alguien quería cambiar las reglas en mi favor. El maestro de ceremonias, un hombre mayor con voz potente, se acercó al micrófono principal. «Damas y caballeros, antes de continuar con la cena, es tradición que los invitados especiales compartan algunas palabras de agradecimiento». Mi estómago se contrajo. Sabía exactamente quiénes serían los invitados especiales. Los tíos prominentes, los padrinos adinerados, los amigos influyentes de mis padres. Nunca yo. Gabriel se incorporó lentamente de su silla. «Permíteme». Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, ya caminaba hacia el frente del salón. Su postura era la de alguien acostumbrado a hablar en público. Hombros rectos, pasos seguros, presencia que llenaba el espacio. Recordé inmediatamente a mi jefe en la oficina contable donde trabajaba. Él también tenía esa confianza natural, esa forma de moverse que decía «pertenezco aquí» sin necesidad de palabras. Pero Gabriel tenía algo más, una autoridad que trascendía la simple seguridad profesional. Cuando tomó el micrófono, algo cambió en el ambiente. El murmullo de conversaciones cesó completamente. Las copas dejaron de tintinear. Incluso los meseros se detuvieron en sus labores para observar. Era como si todo el salón hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Todos lo miraban. Y por primera vez en toda la noche, al estar asociada con él, todos me miraban a mí también. Su voz resonó clara y firme por todo el salón. «Buenas noches. Me llamo Gabriel Aranda y quiero agradecer la hospitalidad de esta familia tan particular». La palabra particular flotó en el aire cargada de significado. No era un cumplido. Era una observación cuidadosamente elegida que sonaba cortés, pero llevaba una crítica sutil. Pamela, que había estado sonriendo radiante desde su mesa principal, se quedó paralizada cuando sus ojos se posaron en Gabriel. Su sonrisa perfecta se congeló como si alguien hubiera pausado un video en el momento exacto equivocado. Luego siguió su mirada hasta donde yo estaba sentada. Sus ojos se abrieron como platos. Pude ver la confusión total en su expresión. ¿Cómo era posible que este hombre, claramente importante, estuviera sentado conmigo? ¿Quién era él? ¿Cuándo había llegado? ¿Por qué nadie le había informado sobre un invitado tan prominente? Gabriel continuó, su voz llenando cada rincón del elegante salón. Es fascinante observar cómo una celebración puede revelar tanto sobre los valores familiares, sobre quienes consideramos importantes, sobre cómo tratamos a las personas que amamos. Su mirada se dirigió hacia mí por una fracción de segundo. Fue sutil, pero todos lo notaron. El mensaje era claro sin ser explícito. El salón empezó a murmurar como una colmena perturbada. Pamela intentó mantener su sonrisa de novia perfecta, pero había algo desesperado en su expresión ahora, como si acabara de darse cuenta de que algo estaba completamente fuera de su control. Su día perfecto, planificado al detalle, se estaba desviando del guión. Mi madre, Lourdes, comenzó a sudar visiblemente. Pequeñas gotas se formaron en su frente a pesar del aire acondicionado. La vi tocarse nerviosamente el collar de perlas que había usado para la ocasión. Su mirada se movía frenéticamente entre Gabriel, yo y los invitados que susurraban. Mi padre, Álvaro,
Le dio un codazo discreto pero urgente a mi madre, como diciéndole: «Haz algo, arregla esto». Pero ella no sabía qué hacer. Ninguno de los dos sabía quién era Gabriel, de dónde había salido, o por qué estaba defendiéndome públicamente. Los invitados de las mesas cercanas se inclinaban unos hacia otros, haciendo preguntas susurradas. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está defendiendo a Mariana? ¿Desde cuándo conoce a la familia? El aire del salón cambió completamente. La atmósfera de celebración perfecta se volvió densa, cargada de una tensión eléctrica que todos podían sentir, pero que nadie entendía completamente. Era como si Gabriel hubiera lanzado una piedra a un estanque tranquilo y las ondas se extendieran en todas direcciones. Gabriel regresó el micrófono al maestro de ceremonias con una sonrisa cortés. «Gracias por permitirme compartir estas reflexiones». Mientras regresaba a nuestro rincón apartado, pude sentir todas las miradas siguiéndolo. Y por primera vez en mi vida, esas miradas también me incluían a mí. No como la hermana rara, no como el problema familiar, no como la que no combinaba con la estética, sino como alguien acompañada por un hombre claramente importante. La humillación inicial que había sentido al llegar se quebró como cristal. Por primera vez en toda la noche, no me sentía invisible. Gabriel se sentó a mi lado como si no hubiera hecho nada extraordinario, como si no acabara de cambiar completamente la dinámica de toda la celebración. «¿Qué acabas de hacer?», le susurré, mi voz apenas audible. «Nivelar el campo de juego». Su respuesta fue simple, pero cargada de promesa. Algo había comenzado en ese momento. Algo que no podía identificar completamente, pero que sentía moverse bajo la superficie de toda esta elegante farsa familiar. El poder había cambiado de manos. Y por primera vez en mi vida, parte de ese poder estaba de mi lado. La mirada intensa de Gabriel me hizo sentir mareada por un momento. El peso de toda la atención del salón, la tensión en el aire, la confusión en los rostros de mi familia, todo se volvió demasiado. Cerré los ojos. Inmediatamente mi mente voló hacia atrás en el tiempo. Tenía 14 años. Era un sábado por la mañana de noviembre, y toda la familia se estaba preparando para una sesión de fotos profesional. Mis padres habían contratado a un fotógrafo caro, Roberto Mendoza, para actualizar los retratos familiares que colgaban en la sala principal de nuestra casa. Era una casa grande en una zona exclusiva de Guadalajara, con jardines perfectamente cuidados y muebles que parecían salidos de una revista de decoración. Todo diseñado para impresionar a las visitas. Pamela tenía 17 años y acababa de ser aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar mercadotecnia. Todo giraba alrededor de celebrar sus logros, de capturar este momento de éxito familiar para la posteridad. Yo llevaba puesto un vestido azul marino que mi madre había comprado específicamente para la ocasión, pero que claramente había elegido sin mucho entusiasmo. Era simple, barato, funcional. «Mariana, ¿puedo participar en las fotos?», había preguntado desde la puerta de la habitación principal, donde Pamela se maquillaba con la ayuda de mi madre. El fotógrafo ya había llegado y estaba preparando su equipo en el jardín. Las luces profesionales, los reflectores, todo para capturar la perfección de nuestra familia. Pamela se volteó hacia mí desde su asiento frente al espejo tocador, examinándome de arriba a abajo con esa mirada crítica que había perfeccionado a los 17 años. «Tú no, vas a arruinar la estética». Su voz era fría, calculada. No había malicia aparente, solo una evaluación práctica, como si estuviera rechazando un accesorio que no combinaba con su atuendo. Mi madre, que estaba aplicándose lápiz labial rojo frente al espejo, asintió sin siquiera voltear a mirarme. «Hija, entiende, no combinas, no combinas». Esas palabras se grabaron en mi mente como hierro caliente sobre piel. El tintineo de las copas en el salón me devolvió bruscamente al presente. 26 años después, y aquí estaba yo, escondida detrás de una columna porque seguía sin combinar con la estética familiar perfecta. Seguía siendo el elemento discordante que arruinaba las fotos. Gabriel notó mi expresión distante inmediatamente. Sus ojos oscuros se llenaron de preocupación genuina. «¿Estás bien?». Su voz sonaba genuinamente preocupada, como si mi bienestar realmente le importara a un nivel profundo. Era una sensación tan extraña que casi me hizo llorar. «Estoy acostumbrada», respondí automáticamente. Era mi respuesta de siempre.
mi mecanismo de defensa perfeccionado después de años de práctica. La frase que usaba para minimizar cada humillación, cada exclusión, cada momento en que me recordaban que era la hija de repuesto. Gabriel frunció el ceño profundamente, pero no insistió. Había algo en su mirada que me decía que entendía más de lo que dejaba ver. Como si hubiera vivido sus propias experiencias de exclusión, o como si simplemente fuera lo suficientemente perceptivo para reconocer el dolor cuando lo veía. Los invitados de las mesas cercanas habían comenzado a especular abiertamente sobre nosotros. Sus conversaciones llegaban hasta nuestro rincón en fragmentos susurrados pero audibles. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se conocieron Mariana y él? ¿Desde cuándo tiene novio? ¿Por qué nadie nos había hablado de él? ¿Será importante en los negocios? Pamela intentaba ignorar las conversaciones, pero podía ver la tensión creciendo en sus hombros. Cada vez que alguien me mencionaba, su sonrisa se volvía más forzada, más artificial. Su día perfecto se estaba convirtiendo en algo impredecible. Una de las primas de mi madre, Esperanza, una mujer de unos 50 años conocida por su curiosidad incansable, se acercó a la mesa principal con una copa de champaña en la mano y curiosidad evidente en el rostro. «Pamela, querida, ¿y esa es tu hermana menor?» La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Pamela dudó por un segundo demasiado largo. Pude ver las ruedas girando en su mente, calculando la respuesta menos comprometedora. «Ah, sí. Algo así. Algo así. No, sí, es mi hermana. No, sí, es Mariana. No, por supuesto es parte de la familia. Algo así. Como si yo fuera una categoría indefinida. Una relación familiar que necesitaba explicación o disculpa. Me encogí involuntariamente en mi silla. Esa respuesta dolió más que la columna, más que el asiento apartado, más que todos los susurros de la noche. Era la negación definitiva. Gabriel había estado observando todo el intercambio con la atención de alguien que estudia un experimento social fascinante y perturbador. Pude ver sus ojos moviéndose entre Pamela, mis padres, Esperanza y yo, analizando, calculando, llegando a conclusiones. Sus manos se cerraron lentamente en puños sobre la mesa blanca. «Interesante dinámica familiar», murmuró, pero había una frialdad en su voz que no había estado ahí antes. Me di cuenta de que estaba tomando una decisión final. Lo que Gabriel había presenciado en los últimos 30 minutos había sido suficiente para revelarle la verdad completa sobre mi lugar en esta familia. Y claramente, no le gustaba lo que veía. Gabriel se giró completamente hacia mí, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar cada palabra. «Mariana, debo decir que ese vestido te queda extraordinario». Su cumplido resonó por nuestro pequeño rincón como una declaración pública. No era un susurro íntimo entre una pareja. Era una afirmación clara y audible, dirigida tanto a mí como a todos los que estuvieran escuchando. Mi vestido azul marino, que había comprado en una tienda departamental con descuento, de repente se sentía menos inadecuado bajo su mirada apreciativa. «Gracias», murmuré, sintiéndome extrañamente cohibida por la atención positiva. «Cuéntame sobre ti. ¿A qué te dedicas profesionalmente?» La pregunta era simple, pero la manera en que la hizo, con interés genuino y respeto evidente, me tomó por sorpresa. Nadie en mi familia había mostrado curiosidad real sobre mi trabajo en años. «Soy contadora. Trabajo en una firma de consultoría financiera en el centro de Guadalajara». Gabriel se inclinó hacia adelante, como si lo que acababa de decir fuera fascinante. Impresionante. La contabilidad requiere una mente muy analítica y organizada. Debe ser un trabajo desafiante. Su reacción me desarmó completamente. En las raras ocasiones en que mencionaba mi profesión en reuniones familiares, la respuesta típica era un «Ah, qué bueno», indiferente antes de cambiar de tema hacia los logros más emocionantes de Pamela en el mundo del marketing y las redes sociales. ¿Has considerado oportunidades más grandes? Tal vez trabajar con empresas internacionales o expandir tu experiencia hacia consultoría estratégica. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. No porque fuera ofensiva, sino porque nadie me había preguntado jamás sobre mis aspiraciones profesionales. Nunca fui la favorita. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas.
Era una respuesta automática, programada después de años de explicar por qué las oportunidades siempre parecían esquivarme. Gabriel dirigió su mirada hacia la mesa principal, donde mis padres estaban sentados en toda su gloria social. Ya lo noté. Su voz era fría como el hielo. No había pretensión de cortesía diplomática. Era una observación directa y devastadoramente precisa. Desde su posición privilegiada en la mesa principal, Pamela nos observaba con creciente irritación. Podía ver cómo sus ojos se entrecreraban cada vez que escuchaba fragmentos de nuestra conversación. Su día perfecto se estaba convirtiendo en algo completamente diferente de lo que había planeado. Las damas de honor, agrupadas cerca de la pista de baile, comenzaron a cuchichear entre ellas. Sus miradas se dirigían alternadamente hacia nosotros y hacia Pamela, claramente confundidas por la dinámica que se estaba desarrollando. Mi padre, Álvaro, finalmente decidió intervenir. Se acercó a nuestra mesa con esa sonrisa forzada que usaba en situaciones sociales incómodas. Buenas noches. No creo que nos hayamos presentado formalmente. Gabriel se puso de pie inmediatamente, extendiendo su mano con una cortesía impecable pero fría. Gabriel Aranda. Mucho gusto. Mi padre esperó claramente que Gabriel ofreciera más información. Su profesión, su conexión con la familia, su razón para estar aquí. Pero Gabriel simplemente esperó, dejando que el silencio se volviera incómodo. Álvaro no sabía cómo manejar a alguien que no seguía las reglas sociales esperadas, alguien que no se sentía obligado a explicarse o justificar su presencia. «Es un placer tenerlo aquí», dijo finalmente mi padre, aunque su tono sugería lo contrario. Gabriel simplemente asintió, sin devolver el cumplido falso. Mi madre, viendo la interacción tensa, decidió unirse a la conversación. Como siempre, su estrategia fue atacar mi credibilidad. «Señor Aranda, espero que Mariana no lo esté molestando». Ella siempre fue complicada. La palabra complicada flotó en el aire cargada de años de frustración materna. Era su forma elegante de decir que yo era problemática, difícil, una fuente constante de decepción. Gabriel se volvió hacia mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A mí me parece extraordinaria». El cumplido cayó como una bomba nuclear en medio de la conversación. Extraordinaria. Esa palabra nunca había sido asociada conmigo en ningún contexto familiar. Jamás. En 26 años de vida, nadie en mi familia había usado un adjetivo tan poderoso para describirme. Problemática, sí. Complicada, siempre. Difícil, frecuentemente. Pero extraordinaria. Nunca. Mi madre se quedó con la boca ligeramente abierta, como si las palabras de Gabriel hubieran cortocircuitado su capacidad de respuesta. Mi padre frunció el ceño, claramente molesto por la implicación de que había estado subestimando a su propia hija. Los invitados de las mesas cercanas habían captado fragmentos de la conversación. Pude escuchar murmullos de «¿qué dijo?» y «¿escuchaste eso?». Por primera vez en mi vida, alguien había defendido públicamente mi valor. Alguien había contradicho la narrativa familiar sobre quién era yo. Alguien había usado una palabra poderosa y positiva para definirme frente a las personas que habían pasado décadas diciéndome lo contrario. Gabriel regresó a su asiento, tomó mi mano sobre la mesa y me sonrió como si acabara de hacer la cosa más natural del mundo. Pero yo sabía que había hecho algo revolucionario. Había plantado una semilla de duda en las mentes de todos los presentes sobre la versión oficial de la historia familiar. Y esa semilla estaba a punto de crecer muy rápidamente. La palabra «extraordinaria» siguió reverberando por el salón como las ondas de un terremoto. Pude ver cómo los invitados procesaban lo que acababan de presenciar. Un desconocido elegante había contradicted públicamente la evaluación que los propios padres hacían de su hija. Mi madre, Lourdes, intentó tomar un sorbo de champán para recuperar la compostura, pero se atragantó visiblemente. La bebida se le fue por el lado equivocado, provocando una tos embarazosa que atrajo aún más atención hacia nuestra mesa. Pamela, desde su posición real en la mesa principal, forzó una sonrisa que parecía dolorosamente tensa. Era la sonrisa de alguien que está perdiendo el control de su propia celebración y no sabe cómo recuperarlo. Gabriel, completamente ajeno al caos que había desatado, o tal vez muy consciente de él, continuó tratándome como si fuera la persona más importante en todo el salón. «Mariana, no puedes ver nada desde aquí».
dijo, evaluando nuestra posición detrás de la columna con desaprobación evidente. Esto es inaceptable. Se levantó y caminó directamente hacia uno de los organizadores del evento, un joven nervioso con una tablet en las manos. Disculpe, necesitamos reubicar a la señorita Rodríguez a un asiento más apropiado. No era una petición. Era una instrucción directa, dada con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras se convirtieran en acciones inmediatas. El organizador miró nerviosamente hacia la mesa principal, claramente esperando algún tipo de orientación de la familia. Pero Gabriel no le dio tiempo para consultar. Esa mesa, señaló hacia una ubicación mucho mejor, cerca del frente, con vista perfecta hacia el altar y la pista de baile. El organizador, intimidado por la presencia comandante de Gabriel, comenzó a mover sillas y reconfigurar el espacio, sin cuestionar la autoridad de sus instrucciones. Pamela se levantó inmediatamente de su mesa. «Ese asiento es para mi prima». Su voz se elevó más de lo socialmente apropiado, para una novia en su propia boda. La desesperación había comenzado a filtrarse a través de su fachada perfecta. Gabriel se volvió hacia ella, con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. «Ella estará bien aquí. Contigo estábamos escondidos». Silencio absoluto. La palabra escondidos cayó como una acusación directa. No había subterfugio. No había diplomacia. Era la verdad cruda y sin adornos sobre lo que había estado sucediendo toda la noche. Me habían escondido deliberadamente, como algo vergonzoso, como algo que no debía verse. Todo el salón se quedó inmóvil. Los meseros se detuvieron en medio de sus tareas. Las conversaciones cesaron completamente. Incluso la música de fondo parecía haberse desvanecido. Yo me quedé sin reacción, completamente paralizada por lo que acababa de suceder. Por primera vez en 26 años de vida, alguien me había defendido públicamente. Alguien había llamado a mi familia por su comportamiento. Alguien había dicho la verdad que todos sabían pero que nadie se atrevía a nombrar. Mi madre intentó desesperadamente cambiar de tema, su voz subiendo una octava en su nerviosismo. «Bueno, creo que es hora de que comience la cena. El chef ha preparado un menú exquisito». Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras profesionales que habían estado documentando discretamente la celebración habían captado todo el intercambio. Los fotógrafos habían capturado el momento exacto en que la dinámica familiar perfecta se había desmoronado frente a todos. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Ya no eran susurros discretos. Eran conversaciones abiertas sobre lo que acababan de presenciar. ¿Viste eso? ¿Realmente la escondieron detrás de esa columna? ¿Quién hace eso a su propia hija? Ese hombre tiene razón. Esto está mal. La reputación perfecta de Pamela, construida cuidadosamente durante años de imagen curada en redes sociales, comenzó a agrietarse visiblemente frente a todos sus invitados más importantes. Gabriel me extendió su brazo con una cortesía perfecta. «¿Me permites acompañarte a tu nuevo asiento?» Su voz era suave, pero cargada de triunfo silencioso. Mientras caminaba del brazo de Gabriel desde nuestro rincón escondido hacia el asiento prominente que había demandado para mí, pude sentir todas las miradas siguiendo nuestro movimiento. Por primera vez en mi vida, era el centro de atención de la manera correcta, no como la hermana problemática, no como la decepción familiar, sino como alguien que merecía respeto, alguien que merecía ser vista, alguien que merecía estar en el centro de la celebración familiar, en lugar de escondida detrás de una columna. Gabriel había hecho más que cambiar mi asiento. Había cambiado completamente la narrativa sobre quién era yo en esta familia, y todos habían sido testigos de ello. Mientras Gabriel me acompañaba a mi nuevo asiento, mi mente se desconectó por un momento del presente. El ambiente del salón se desvaneció, reemplazado por una memoria que había intentado enterrar durante 7 años. Tenía 19 años. Era febrero de 2018 y acababa de terminar mi primer año de carrera en contabilidad en la Universidad de Guadalajara. Había visto un anuncio para un curso de especialización en sistemas contables internacionales que se ofrecía en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Era caro, pero representaba exactamente el tipo de oportunidad que podría transformar mi futuro profesional. 12,000 pesos. Era mucho dinero para mí, pero una fracción insignificante de lo que mis padres gastaban regularmente en las aventuras de Pamela. Solo el mes anterior habían financiado un viaje a Miami
donde ella había tomado fotos para su Instagram, gastando más de 30,000 pesos en una semana. Había practicado mi presentación durante días. Preparé un plan detallado mostrando cómo la inversión se pagaría sola dentro de 2 años cuando pudiera acceder a mejores empleos. Investigué estadísticas sobre salarios promedio para contadores con certificaciones internacionales. Incluso preparé un cronograma de pagos para demostrar cómo podría devolver el dinero si ellos lo consideraban un préstamo en lugar de una inversión. Entré a la oficina de mi padre, con toda la documentación organizada en una carpeta azul. Era domingo por la tarde, y él estaba revisando algunos documentos de su negocio de bienes raíces. La oficina olía a cuero caro y al café que siempre tenía preparado en su máquina espresso italiana. «Papá, ¿podrías ayudarme con algo importante?» Álvaro levantó la mirada de su computadora con esa expresión de molestia apenas disimulada que siempre aparecía cuando lo interrumpía durante sus asuntos importantes. Sus ojos grises me estudiaron por encima de sus lentes de lectura caros. Le expliqué todo el plan, el curso, las oportunidades, el potencial de retorno de inversión. Hablé con la pasión de alguien que finalmente había encontrado una dirección clara en la vida, que había identificado exactamente lo que necesitaba para construir un futuro sólido. Mi padre escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo, hasta que terminé mi presentación. Esperé con el corazón latiendo fuerte, esperando algún tipo de reconocimiento por la seriedad y profesionalismo de mi propuesta. «Para ti no vale la pena. Eres promedio». Las palabras cayeron como piedras sobre cristal. «Promedio. No tenemos el dinero en este momento. No, tal vez el próximo año cuando las finanzas estén mejor. No, busquemos alternativas o becas. No, es caro, pero veamos cómo podemos hacer que funcione. Promedio». Como si mi potencial fuera inherentemente limitado. Como si la inversión en mi educación fuera matemáticamente irracional, porque mi techo era demasiado bajo para justificar el gasto. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente la devastación de esas palabras, Pamela entró a la oficina como un huracán de entusiasmo, agitando un papel en sus manos perfectamente manicuradas. «Papá, mira esto». Me aceptaron en el curso de styling y fotografía de moda en la academia de Sandra Belmont. Es increíble. Sandra Belmont era una influencer local que había convertido su fama en Instagram en un negocio de cursos para aspirantes a influencers. Era exactamente el tipo de educación superficial que mis padres consideraban valiosa, porque sonaba glamorosa y prometía conexiones con el mundo del entretenimiento. Pamela puso el recibo sobre el escritorio de mi padre, con la confianza de alguien que nunca había escuchado la palabra no en respuesta a una petición financiera. 12,000 pesos. Exactamente el mismo precio que mi curso de contabilidad. «Por supuesto, mija». «Lo que necesites para tu carrera», dijo mi padre, sacando inmediatamente su chequera sin siquiera preguntar sobre el plan de estudios, las perspectivas profesionales o el retorno de inversión. No hubo análisis, no hubo cuestionamiento. No hubo la más mínima hesitación, solo apoyo inmediato y entusiasta para los sueños de Pamela. El contraste fue devastador y perfectamente claro. Para Pamela, inversión inmediata en sus sueños, sin importar cuán frívolos fueran. Para mí, promedio, y no vale la pena, sin importar cuán sólido fuera mi plan. Salí de esa oficina con una comprensión dolorosamente clara de mi lugar en la jerarquía familiar. No era solo que Pamela fuera la favorita, era que yo era vista como una inversión de riesgo alto y retorno bajo, mientras que ella era vista como una apuesta segura hacia el éxito y prestigio social. El sonido de las copas tintineando me devolvió bruscamente al presente. Estaba sentada en mi nuevo lugar en el elegante salón, pero la misma sensación de injusticia que había experimentado a los 19 años pulsaba fresca en mi pecho, como una herida que nunca había sanado completamente. Gabriel notó inmediatamente el cambio en mi expresión. Sus ojos oscuros se fijaron en el brillo de lágrimas que había comenzado a formarse sin mi consentimiento, y vi cómo su mandíbula se tensó con una indignación que me sorprendió por su intensidad. «¿Por qué dejas que te hablen así?» Su pregunta era directa, sin rodeos. No había condescendencia en su voz, solo una curiosidad genuina mezclada con una indignación que parecía arder en mi nombre. La pregunta me desarmó completamente. Nadie me había preguntado jamás.
¿Por qué toleraba el trato que recibía de mi familia? Era como si fuera tan natural, tan esperado, tan establecido en el orden natural de las cosas, que nunca se había considerado como una elección consciente que yo estaba haciendo. Porque es lo que siempre ha sido. Mi respuesta sonó patética incluso a mis propios oídos. 26 años de vida, resumidos en una frase que básicamente admitía que había aceptado ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia porque siempre había sido así. Gabriel respiró profundamente, y pude ver algo fundamental cambiando en su expresión. Una determinación que no había estado ahí antes. Una decisión siendo tomada. No más. 2 palabras simples, pero cargadas de una promesa que no entendía completamente, pero que resonaba en algún lugar profundo de mi alma. Tragué saliva, sintiendo cómo algo fundamental se movía dentro de mi pecho. Era como si esas 2 palabras hubieran activado algo que había estado dormido durante décadas. Una parte de mí que había sido silenciada pero nunca completamente destruida. Los invitados de las mesas cercanas observaban nuestra interacción con fascinación apenas disimulada. Ya no fingían no estar escuchando. Éramos claramente el drama más interesante de la noche, más fascinante que cualquier discurso preparado o baile coreografiado. Desde la mesa principal, Pamela nos observaba con una expresión que se volvía más tensa con cada minuto que pasaba. Su sonrisa de novia radiante se había convertido en una mueca forzada que no alcanzaba sus ojos. Su día perfecto se estaba desmoronando frente a sus invitados más importantes, y no tenía ni idea de cómo detener la hemorragia. Mi madre, Lourdes, intentaba desesperadamente mantener las apariencias, pero las gotas de sudor en su frente la traicionaban. Cada pocos minutos me dirigía miradas nerviosas, como si pudiera controlar la situación con la fuerza de su voluntad o hacerme desaparecer con la intensidad de su deseo. Mi padre había comenzado a beber considerablemente más de lo habitual. Su segunda copa de whisky se había convertido rápidamente en la tercera, y luego en la cuarta. Era su mecanismo de escape cuando las situaciones sociales se volvían incómodas y estaban fuera de su control directo. Un ambiente de tensión eléctrica se había formado en todo el salón. Era como si todos los presentes pudieran sentir que algo importante estaba a punto de suceder, pero nadie sabía exactamente qué forma tomaría o cuándo llegaría el momento decisivo. Gabriel mantenía mi mano entre las suyas sobre la mesa, un gesto que era simultáneamente protector y desafiante. Estaba declarando públicamente que yo tenía valor, que merecía apoyo, que no estaba sola en este mundo de lobos disfrazados de familia. Por primera vez en mi vida, alguien estaba dispuesto a luchar por mí. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono principal con una sonrisa profesional perfectamente ensayada, la misma que probablemente había usado en cientos de bodas elegantes. Damas y caballeros, ahora escucharemos las palabras de agradecimiento de nuestra hermosa novia. Un aplauso educado pero entusiasta llenó el salón mientras Pamela se levantó graciosamente de su trono en la mesa principal. Su vestido de 15,000 pesos brillaba bajo las luces profesionales como algo salido de una película de Hollywood. Caminó hacia el micrófono con esa confianza natural que siempre había tenido, esa capacidad innata de comandar la atención de cualquier habitación sin esfuerzo aparente. Era algo que yo había admirado y envidiado durante toda mi vida. Esa forma en que ella podía entrar a cualquier espacio y automáticamente convertirse en el centro de gravedad emocional de todo el lugar. Tomó el micrófono con manos perfectamente manicuradas, cada uña pintada de un rosa pálido que combinaba exactamente con las flores de su ramo, y sonrió a su audiencia cautiva, con esa sonrisa que había perfeccionado para sus videos de Instagram. Queridos familiares y amigos, no puedo expresar lo feliz que me siento en este momento tan especial. Su voz era clara y melodiosa, perfeccionada después de años de presentaciones en su trabajo de marketing digital y sus videos de redes sociales. Cada palabra era pronunciada con precisión televisiva. Esta noche representa no solo el comienzo de mi matrimonio con Diego, sino también la culminación de tantos sueños que he tenido desde niña. Pausa dramática perfectamente cronometrada. Quiero agradecer especialmente a mis padres, Lourdes y Álvaro, por su amor incondicional y por hacer posible esta celebración mágica que superó incluso mis expectativas más grandes. Aplausos educados llenaron el salón. Mi madre se secó discretamente una lágrima de orgullo, y mi padre sonrió con esa satisfacción que solo aparecía
cuando Pamela lo hacía quedar bien públicamente. A mi abuela Elena, que no pudo estar con nosotros esta noche debido a su salud, pero que está presente en nuestros corazones y cuyas bendiciones llevamos siempre. Más aplausos, algunos invitados asintiendo con comprensión emocional. A mi tío Roberto y mi tía Carmen, que volaron desde Ciudad de México especialmente para estar aquí y compartir este momento tan importante conmigo. Los mencionados levantaron sus copas desde su mesa prominente, sonriendo con el orgullo de haber sido reconocidos públicamente. Pamela continuó mencionando nombre tras nombre, con la precisión de alguien que había ensayado este discurso múltiples veces. Primos lejanos que apenas veía una vez al año. Amigos de la universidad con quienes mantenía contacto solo a través de redes sociales. Compañeros de trabajo de su agencia de marketing. Incluso a su estilista personal, su fotógrafo de Instagram y la coordinadora de bodas. Cada nombre era pronunciado con gratitud aparente y reconocimiento específico. Pequeñas anécdotas sobre cómo cada persona había contribuido a su vida o a hacer posible esta celebración perfecta. Pero conforme su lista se extendía y se extendía, una realización horrible comenzó a formarse en mi mente como una sombra creciendo en mi pecho. No había mencionado mi nombre, ni una sola vez. Siguió hablando durante 5 minutos completos, agradeciendo meticulosamente a cada persona que había contribuido de alguna manera a su vida, a su felicidad o a esta celebración. Personas que conocía desde hace meses recibían reconocimiento público. El florista recibió una mención. El chef recibió aplausos. Y yo seguía sin ser mencionada. Los invitados comenzaron a notarlo también. Pude ver miradas confundidas dirigiéndose hacia mí desde varias mesas. Murmullos discretos, cejas fruncidas, intercambios de miradas significativas entre familiares que se preguntaban si esto era intencional o un olvido terrible. ¿Cómo era posible que la novia no mencionara a su propia hermana en un discurso que había incluido hasta al mesero que le había traído agua durante los ensayos? Y finalmente, dijo Pamela, acercándose claramente al final de su discurso, con esa entonación especial que indicaba las palabras de cierre. Quiero agradecer a mi esposo maravilloso, Diego, por convertir este día en el más perfecto de mi vida y por prometerme un futuro lleno de aventuras increíbles. Terminó con una sonrisa radiante que había sido fotografiada 1000 veces para sus redes sociales y devolvió el micrófono al maestro de ceremonias con un gesto elegante. Aplausos entusiastas llenaron el salón, pero yo no aplaudí. No podía moverme, no podía respirar apropiadamente. La omisión había sido completamente intencional. No era un olvido causado por nerviosismo, no era una distracción. Era una decisión deliberada y calculada de actuar como si yo no existiera en el momento más importante de su vida. Había mencionado a personas que conocía desde hace 3 meses, pero no a la hermana que había compartido casa con ella durante 18 años. Por reflejo automático, forcé una sonrisa. Era el mismo mecanismo de supervivencia que había desarrollado durante décadas. Sonreír cuando me lastimaban para que nadie más se sintiera incómodo por presenciar mi humillación. Pero por dentro, algo se estaba quebrando de una manera fundamental e irreversible. No era solo tristeza lo que sentía, era algo mucho más profundo y más devastador. Una fractura en la parte de mí que todavía había tenido esperanza. La muerte definitiva de la fantasía de que algún día mi familia me vería como alguien digno de amor y reconocimiento. Gabriel notó inmediatamente mi estado. Sin decir palabra alguna, deslizó su mano bajo la mesa y tomó la mía con una firmeza que era simultáneamente gentil y ferozmente protectora. Ese gesto simple, esa conexión humana básica en el momento de mi mayor soledad, rompió completamente la represa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor acumulado. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas. No eran lágrimas dramáticas o ruidosas que llamaran la atención. Eran lágrimas de comprensión, de aceptación final de una verdad que había estado evitando durante 26 años de negación y esperanza desesperada. Mientras las lágrimas caían, una realización cristalina se formó en mi mente como una ecuación matemática perfectamente clara. Por más que yo me esfuerce, nunca será suficiente. No importaba cuánto trabajara para ser la hija perfecta. No importaba cuán exitosa me volviera profesionalmente. No importaba cuán perfecta intentara ser en todos los aspectos de mi vida. No importaba cuánto amor intentara dar
o cuánta paciencia mostrara. Para esta familia, yo siempre sería invisible. Siempre sería la hermana que no combinaba con la estética familiar perfecta. Siempre sería promedio, y complicada, y demasiado sensible. Esa realización cambió algo fundamental dentro de mi ser. Durante toda mi vida, había creído que el problema era que no me esforzaba lo suficiente, que si solo pudiera ser mejor, más inteligente, más exitosa, más delgada, más bonita, más lo que fuera que ellos querían, finalmente me verían como digna de su amor. Pero ahora entendía la verdad con una claridad que me cortaba como cuchillo. El problema nunca había sido yo. El problema era que había estado mendigando amor de personas que eran fundamentalmente incapaces de dármelo. Había estado buscando validación de personas que habían decidido hace mucho tiempo que yo no valía la pena de su atención o afecto. Esto ya no era sobre aceptar mi lugar en la jerarquía familiar. Esto era sobre despertar completamente. Gabriel se inclinó hacia mí y susurró tan bajo que solo yo pude escuchar. Si quieres irte, te llevo. Su oferta era simple pero cargada de significado revolucionario. No era solo una salida física del salón. Era una salida de toda esta dinámica tóxica que había definido mi existencia. Una oportunidad de elegir mi propia dignidad por encima de la obligación familiar que me estaba matando lentamente. Pensé durante algunos segundos que se sintieron como horas eternas. Toda mi vida había sido sobre mantener la paz familiar, sobre no hacer olas, sobre aceptar cualquier tratamiento para evitar conflictos que pudieran hacer que me excluyeran completamente. Pero por primera vez en 26 años, sentí algo completamente diferente. No culpa por ser una decepción, no vergüenza por no ser suficiente, no tristeza por ser rechazada, rabia pura, limpia y justificada por haber sido tratada como si fuera menos que humana por las personas que supuestamente debían amarme incondicionalmente. Algo dentro de mí se rompió completamente. No de tristeza, sino de liberación. La parte de mí que había estado esperando su amor durante 26 años murió definitivamente en ese momento, y en su lugar nació algo nuevo, algo más fuerte, algo que no estaría dispuesto a tolerar esta mierda nunca más. Me incliné hacia Gabriel y murmuré: «Ya basta». No eran las palabras de alguien que se rendía. Eran las palabras de alguien que acababa de decidir luchar. Las palabras «ya basta» resonaron en mi mente como una campana que no podía ser silenciada. Algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí. La parte de mí que había pasado 26 años aceptando migajas había muerto oficialmente. Me levanté de mi silla sin pedir permiso a nadie. No miré hacia Gabriel buscando aprobación. No miré hacia mis padres esperando su reacción. No dudé. No calculé las consecuencias. Simplemente me puse de pie con una determinación que no reconocía en mí misma. El salón entero se quedó en silencio. Era como si 200 personas hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. El único sonido era el suave tintineo de los cubiertos que algunos invitados todavía tenían en sus manos. Caminé hacia donde Pamela estaba parada junto al micrófono, mis pasos resonando contra el piso de mármol del elegante salón. Cada paso se sentía como una declaración, como una reclamación de espacio que nunca antes había exigido. Las cámaras profesionales que habían estado documentando discretamente la celebración giraron automáticamente para seguir mi movimiento. Los fotógrafos, entrenados para capturar momentos significativos, instintivamente sintieron que algo importante estaba a punto de suceder. Pamela me vio acercándose y su sonrisa perfecta se congeló en su rostro. Por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente desconcertada. Esto no estaba en su guión. Esto no era parte de su celebración perfectamente orquestada. «¿Qué haces?», preguntó, forzando una sonrisa tensa mientras intentaba mantener la compostura frente a todos sus invitados. Su voz tenía ese tono ligeramente agudo que aparecía cuando las cosas no iban según su plan. Era la voz de alguien que estaba perdiendo control y no sabía cómo recuperarlo. «Hablando», respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Mi voz sonó más fuerte de lo que había planeado. No era un susurro apologético. No era la voz tímida y dubitativa que había usado toda mi vida cuando me dirigía a mi familia. Era clara, decidida, y cargada de una autoridad que no sabía que poseía. Desde la mesa principal, mis padres se levantaron inmediatamente, sus rostros mostrando una mezcla de pánico y molestia.
Esta era exactamente la clase de escena que habían pasado décadas entrenándome para evitar. Mi madre, Lourdes, tenía esa expresión de horror social que aparecía cuando algo amenazaba la imagen familiar perfecta. Mi padre, Álvaro, parecía calculando rápidamente cómo minimizar el daño a su reputación. Pero ya no me importaba lo que pensaran. Siempre me han escondido, dije, mi voz llenando el salón silencioso. Hoy no. Las palabras salieron con una claridad que cortaba el aire como una navaja. No había ambigüedad. No había espacio para interpretación. Era una acusación directa y pública. Pamela intentó controlar la situación inmediatamente. Mariana, no armes drama. Es mi boda. Su voz tenía ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. El tono que usaba para hacerme sentir como si mis sentimientos fueran una inconveniencia que necesitaba ser gestionada discretamente. Pero esta vez, su táctica habitual no funcionó. Tú me pusiste detrás de una columna porque te estorbo. El salón entero reaccionó como si hubiera soltado una bomba. Murmullos comenzaron a extenderse desde las mesas más cercanas hacia el resto del salón, como ondas en un estanque. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, susurrando preguntas urgentes. ¿Era eso cierto? ¿Realmente habían escondido a la hermana de la novia? ¿Qué clase de familia hace eso? Mi madre intentó intervenir con la autoridad materna que había usado para silenciarme durante décadas. Mariana, siéntate. Estás haciendo el ridículo. Su voz tenía esa calidad cortante que siempre había sido suficiente para hacerme retroceder. Esa autoridad maternal, que había sido mi kriptonita emocional durante toda mi vida. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. No, respondí, mirándola directamente a los ojos. Hoy no. 2 palabras simples, pero cargadas de una revolución personal. Era la primera vez en 26 años que le había dicho no a mi madre de manera directa y sin disculpas. Vi cómo sus ojos se abrieron con shock. Esta no era la hija obediente que había criado. Esta no era la Mariana que siempre cedía para mantener la paz. Mi padre, viendo que la situación se estaba escapando de control, intentó usar su táctica favorita: minimizar mis sentimientos. Eres muy sensible, Mariana. Siempre has exagerado todo. Era su frase de siempre, la misma que había usado cuando tenía 8 años, y lloré porque me excluyeron de la foto familiar. La misma que usó cuando tenía 14 años, y me dolió no ser invitada al cumpleaños de mi prima. La misma que usó cuando tenía 19 años, y me destruyó emocionalmente al rechazar mi solicitud de ayuda financiera. Pero esta vez, en lugar de hacerme dudar de mi propia percepción, sus palabras tuvieron el efecto opuesto. Me llenaron de una claridad cristalina. No soy sensible, respondí, mi voz subiendo en volumen hasta asegurarme de que cada persona en el salón pudiera escucharme. Soy la hija que ustedes nunca quisieron mostrar. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si hubiera detonado una bomba nuclear emocional en medio del salón más elegante de Puerto Vallarta. Los invitados ya no pretendían no estar escuchando. Sus conversaciones habían cesado completamente. Todos los ojos estaban fijos en nuestra confrontación familiar, que se desarrollaba como un accidente automovilístico en cámara lenta. Pamela parecía haber perdido completamente la capacidad de hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Su día perfecto se estaba desmoronando frente a todos sus invitados más importantes, y no tenía ni idea de cómo detener la hemorragia. Mi madre había palidecido hasta un punto que hacía que su maquillaje profesional se viera como una máscara mal aplicada. Mi padre apretaba los puños a sus costados, claramente luchando entre su deseo de silenciarme y su conciencia de que cualquier movimiento agresivo solo empeoraría la situación. Los murmullos del salón se habían convertido en conversaciones audibles. ¿Es eso cierto? ¿Realmente la escondieron? ¡Qué familia tan terrible! Pobre chica. Por primera vez en mi vida, la narrativa estaba cambiando. Ya no era la hija problemática que causaba drama. Ahora era la víctima de una familia que la había tratado cruelmente durante décadas, y todos eran testigos de ello. La reputación perfecta que mis padres habían construido cuidadosamente durante años se estaba desmoronando en tiempo real frente a todo su círculo social. Pero lo más importante, yo ya no tenía miedo. Ya no me importaba su aprobación.
Ya no estaba dispuesta a proteger su imagen a costa de mi dignidad. Por primera vez en 26 años, estaba diciendo la verdad sin filtros, y se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua toda mi vida. En el momento exacto en que el salón parecía estar al borde del caos total, Gabriel apareció a mi lado como una fuerza silenciosa pero imponente. No había corrido hacia mí. Había caminado con esa seguridad tranquila que lo caracterizaba, pero su presencia cambió inmediatamente toda la dinámica del confronto. Su simple acto de pararse junto a mí era una declaración pública. Yo no estaba sola en esto. Ella tiene razón, dijo Gabriel, su voz resonando claramente por todo el salón. La escondieron. Su confirmación cayó como un martillo sobre yunque. Ya no era solo mi palabra contra la de mi familia. Ahora había un testigo independiente, alguien que no tenía razón para mentir, confirmando públicamente lo que yo había estado diciendo. Gabriel sacó su teléfono de su bolsillo y con unos pocos toques en la pantalla, mostró una foto que había tomado discretamente cuando llegó al salón. Esta es la mesa donde la sentaron originalmente, dijo, extendiendo el teléfono para que los invitados más cercanos pudieran ver. Detrás de esa columna, completamente bloqueada de la vista. La foto era devastadoramente clara. Mostraba mi asiento original, una silla solitaria detrás de la columna de mármol, tan escondida que era prácticamente imposible ver el altar desde esa posición. Los invitados que pudieron ver la foto reaccionaron con exclamaciones audibles de shock y disgusto. «Dios mío, ¿cómo pudieron? Eso es cruel. La evidencia visual era innegable. No había manera de explicarla como un malentendido o un error de organización. Era obviamente intencional». Pamela, viendo cómo la situación se le escapaba completamente de las manos, gritó con una desesperación que rayaba en la histeria. «Él ni siquiera es invitado. No tiene derecho a estar aquí causando problemas». Su acusación era su último intento de desviar la atención de su comportamiento hacia la legitimidad de Gabriel para estar presente. Era la táctica clásica de atacar al mensajero cuando no puedes refutar el mensaje. Pero Gabriel sonrió con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «De hecho, sí soy invitado», respondió con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Pamela. «Soy socio del Hotel Casa Velas, y estas cámaras», señaló hacia los fotógrafos profesionales, «están transmitiendo en vivo para el archivo del evento del hotel». Un alboroto general estalló en el salón. Lo que Gabriel había revelado tenía implicaciones enormes. No solo era un invitado legítimo, sino que tenía autoridad en el lugar. Y lo más importante, todo había sido grabado. Todo el drama, toda la exposición de la dinámica familiar tóxica, todo el comportamiento cruel de mis padres y Pamela, había sido capturado en video de alta definición. Los organizadores del evento, que habían estado observando desde las esquinas con creciente incomodidad, se acercaron nerviosamente para confirmar las palabras de Gabriel. «Sí, señor Aranda tiene razón», tartamudeó el coordinador principal, un hombre de unos 40 años que parecía querer desaparecer. «Todo forma parte del archivo estándar del hotel para eventos de esta categoría». Pamela palideció hasta un punto que la hizo parecer fantasmal bajo las luces del salón. La realización de que su comportamiento cruel había sido documentado permanentemente la golpeó como un tsunami emocional. Mi madre, Lourdes, intentó desesperadamente controlar el daño con su habilidad manipulativa de toda la vida. «Todo fue un malentendido», dijo con voz temblorosa, dirigiéndose a los invitados como si pudiera reescribir la realidad con pura fuerza de voluntad. «Una confusión en la organización de las mesas. Nunca fue nuestra intención». Gabriel la interrumpió con una frialdad que cortaba el aire. «Entonces, explícalo». 2 palabras simples que dejaron a mi madre completamente expuesta. No había explicación que pudiera justificar sentar a la hermana de la novia detrás de una columna, mientras que personas menos relacionadas tenían asientos prominentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se quedó con la boca abierta, claramente buscando alguna explicación plausible que no existía. Mi padre parecía haber perdido toda su arrogancia habitual, reducido a mirar nerviosamente alrededor del salón, como si buscara una salida de emergencia. Pamela, enfrentando el colapso total de su narrativa de familia perfecta, finalmente perdió completamente el control. «Porque ella no combina con nosotros», gritó, su voz quebrándose con una mezcla de frustración y pánico.
Porque nunca ha combinado, porque no pertenece a nuestro mundo. El salón entero se quedó en silencio absoluto. Y luego, como si fuera una reacción en cadena, comenzaron los suspiros audibles de shock y disgusto. Oh, Dios mío, no puede ser. Qué horrible. Su propia hermana. La máscara había caído completamente. Ya no había pretensiones de amor familiar o malentendidos inocentes. Pamela había admitido públicamente, frente a 200 invitados y cámaras grabando, que había tratado cruelmente a su hermana porque no combinaba con la imagen que quería proyectar. Era la confirmación pública de todo lo que yo había experimentado en privado durante 26 años. La reputación perfecta de Pamela se desmoronó en ese momento como un castillo de naipes en una tormenta. Los invitados comenzaron a hablar abiertamente, ya sin ningún pretexto de discreción. Nunca pensé que Pamela fuera tan cruel. ¿Cómo puede una familia tratar así a su propia hija? Esa pobre chica. Esto es terrible. Algunos invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, claramente incómodos de continuar participando en una celebración que había revelado una crueldad familiar tan profunda. La influencer regional perfecta, la hija dorada, la novia de ensueño, se había convertido en la villana de su propia boda. Todo su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando frente a las personas cuya admiración más valoraba. Y yo, la hermana, que no combinaba, finalmente había sido vista. Finalmente había sido escuchada. Finalmente había sido validada públicamente después de décadas de gaslighting familiar. Gabriel tomó mi mano y la apretó suavemente. ¿Estás lista para irte?, preguntó en voz baja. Miré alrededor del salón una última vez. A mi familia, que había perdido toda su compostura y dignidad. A los invitados, que ahora sabían la verdad sobre quiénes eran realmente estas personas. A las cámaras que habían capturado todo para la posteridad. Mi trabajo aquí había terminado. La verdad había sido expuesta. La justicia había sido servida. Sí, respondí. Estoy más que lista. El efecto dominó comenzó inmediatamente después de la confesión devastadora de Pamela. Los invitados ya no susurraban discretamente. Comenzaron a comentar abiertamente, sus voces llenando el salón con una mezcla de indignación y disgusto que era imposible de ignorar. «Esto es absolutamente inaceptable», dijo la señora Herrera, una amiga de la familia de más de 20 años, su voz cargada de una repulsión que no intentaba ocultar. «Nunca pensé que Pamela fuera capaz de algo tan cruel», añadió su esposo, negando con la cabeza mientras miraba hacia donde Pamela estaba parada, ahora completamente sola junto al micrófono abandonado. Pude ver cómo algunos invitados comenzaron a alejarse físicamente de Pamela, como si su crueldad fuera contagiosa. Las damas de honor, que momentos antes habían estado riéndose de sus chistes y siguiendo sus órdenes, ahora la miraban con una mezcla de shock y embarazo. Varios invitados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando descaradamente la continuación del drama. Ya no era solo el archivo oficial del hotel. Ahora había múltiples ángulos y perspectivas siendo capturados por docenas de dispositivos. Mi tío Eduardo, hermano de mi padre, se acercó lentamente hacia donde estábamos parados. Su expresión era una que no había visto jamás. Una mezcla de vergüenza e indignación que hacía que sus ojos brillaran con lágrimas contenidas. «Esto es cruel», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Mariana, yo no sabía. Si hubiera sabido...» Su disculpa me golpeó más fuerte de lo esperado. Tío Eduardo siempre había sido uno de los familiares más gentiles, pero nunca había cuestionado la dinámica familiar. Ahora, viendo la verdad expuesta tan crudamente, parecía genuinamente devastado. La madre de Diego, la flamante suegra de Pamela, se acercó a la mesa principal con una expresión que podía congelar el infierno. Momentos antes había estado elogiando la organización perfecta de la boda, la elegancia de la celebración, y lo afortunado que se sentía su hijo de casarse con una mujer tan maravillosa. «Retiro todo lo que dije sobre esta celebración», anunció en voz alta, dirigiéndose directamente a mis padres. «Esta no es la clase de familia con la que pensé que mi hijo se estaba asociando». Diego, el novio, parecía como si quisiera desaparecer dentro de su smoking de 3,000 pesos. Su rostro había pasado por una gama completa de emociones. Confusión, shock, embarazo,
y ahora una incomodidad profunda que lo hacía retorcerse visiblemente. El padre de Diego, un empresario respetado de Monterrey conocido por su franqueza, no intentó suavizar sus palabras. «Mi hijo se está casando con una clasista», dijo, su voz resonando lo suficientemente fuerte como para que la mitad del salón pudiera escuchar. Esto es exactamente el tipo de comportamiento elitista que no toleramos en nuestra familia. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Diego, palidecido visiblemente, claramente mortificado por la opinión que su padre acababa de expresar públicamente sobre su nueva esposa. Mientras el drama continuaba desarrollándose, noté que varios invitados estaban subiendo videos a sus redes sociales en tiempo real. Las notificaciones de Instagram y Facebook comenzaron a aparecer en las pantallas de múltiples teléfonos como fuegos artificiales digitales. Lo que no sabíamos en ese momento era que el equipo de redes sociales del Hotel Casavelas había estado transmitiendo highlights de la celebración en vivo en sus cuentas oficiales como parte de su estrategia de marketing para bodas de lujo. El confronto familiar completo había sido capturado y transmitido automáticamente a miles de seguidores del hotel. Dentro de 30 minutos, el video se había vuelto viral. Wedding drama. Pamela wedding. Family shame. Comenzaron a trending en Twitter local. Los comentarios llegaban como avalancha. ¿Cómo puede una familia ser tan cruel con su propia hija? Pamela Rodríguez es una influencer terrible. Nunca compraré nada que ella promocione. ¿Alguien conoce a la hermana? Merece una disculpa pública. Pamela, completamente ajena al desastre digital que se estaba desarrollando, intentaba desesperadamente recuperar algo de control sobre su celebración arruinada. Pero el daño ya estaba hecho. Empresas locales que habían estado considerando contratos de publicidad con Pamela comenzaron a retirar sus ofertas esa misma noche. Su agencia de marketing recibió llamadas de clientes preguntando si querían continuar siendo asociados con alguien que había mostrado tal crueldad familiar en público. Mi madre, Lourdes, se convirtió en el objetivo de criticism de familiares que habían permanecido silenciosos durante años, pero que ahora se sentían seguros de expresar su desaprobación. Lourdes, siempre supimos que favorecías a Pamela, pero nunca pensamos que fueras capaz de esto, dijo mi tía Rosa, la hermana menor de mi madre, con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. ¿Cómo pudiste permitir que tu propia hija fuera tratada como una ciudadana de segunda clase?, añadió mi prima Carmen, quien había volado desde Guadalajara específicamente para la boda. Mi padre, Álvaro, intentó desesperadamente preservar algún vestigio de dignidad familiar. «Esto ha sido un malentendido terrible», proclamó, dirigiéndose a los invitados con esa autoridad fingida que usaba en las reuniones de negocios. Mariana siempre ha sido sensible y ha malinterpretado, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los invitados habían sido testigos de demasiado. Habían visto las pruebas. Habían escuchado la confesión directa de Pamela. No había cantidad de gaslighting que pudiera reescribir lo que todos habían presenciado. «Álvaro, basta», interrumpió mi tío Eduardo con una firmeza que sorprendió a todos. «Hemos visto exactamente lo que pasó aquí. No intentes hacer que parezca que Mariana está loca». La palabra loca resonó por el salón como una bofetada. Era exactamente lo que mi familia había estado implicando durante años, que mis percepciones eran incorrectas, que mi dolor era irracional, que yo era demasiado sensible para entender las dinámicas familiares normales. Pero ahora, con 200 testigos, esa narrativa se había desmoronado completamente. En las redes sociales, un Justice for Mariana comenzó a ganar tracción. Personas que nunca me habían conocido compartían el video con comentarios de apoyo e indignación en mi nombre. La familia perfecta de los Rodríguez se había convertido en una advertencia viral sobre la toxicidad familiar y el abuso emocional. Pamela, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre, se convirtió en el hazmerreír de Guadalajara y Puerto Vallarta simultáneamente. La ceremonia había perdido completamente todo sentido de celebración. Los invitados estaban incómodos, hablando en grupos pequeños sobre lo que habían presenciado en lugar de disfrutar la fiesta. Diego finalmente se acercó a Pamela y la llevó a un rincón del salón donde comenzaron una discusión urgente y claramente tensa.
Pude ver sus gestos agitados, su postura defensiva y la expresión cada vez más desesperada de ella. Su nuevo matrimonio estaba comenzando con una crisis que definiría cómo el mundo los vería para siempre. Y yo observé todo esto desarrollarse en silencio, no con satisfacción maliciosa, sino con una claridad cristalina. Esta era la consecuencia natural de décadas de crueldad que finalmente había sido expuesta a la luz. La justicia no siempre llegaba inmediatamente, pero cuando llegaba, era absoluta. Gabriel tomó mi mano con una gentileza que contrastaba dramáticamente con el caos que habíamos dejado atrás, y me guió hacia las puertas de cristal que conducían a la terraza exterior del hotel. El aire nocturno de Puerto Vallarta me golpeó como un abrazo tibio. Después de horas respirando la atmósfera tóxica del salón, el aire fresco se sentía como oxígeno puro entrando a mis pulmones por primera vez. «Te mereces algo mucho mejor que todo esto», dijo Gabriel, deteniéndose junto a la barandilla que daba vista al Océano Pacífico. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad que estaba comenzando a aceptar completamente. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire salado y libertad. Era como si estuviera renaciendo después de haber estado enterrada viva durante 26 años. Nunca pensé que saldría de ahí, admití, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. Nunca pensé que tendría el valor de decir la verdad. Gabriel se apoyó contra la barandilla, estudiándome con esos ojos oscuros que habían visto mi valor antes de que yo misma lo reconociera. «Mariana, hay algo que necesito decirte», dijo, y algo en su tono me hizo prestar completa atención. «No soy solo socio de este hotel, soy dueño de una cadena de hoteles boutique que se extiende desde México hasta Costa Rica. Aranda Hospitality Group». El nombre me resultaba vagamente familiar, como algo que había visto en revistas de negocios o en noticias financieras, pero nunca había hecho la conexión. Tengo 21 hoteles y necesito a alguien de confianza para manejar la estructura financiera corporativa. Alguien con inteligencia, integridad y la fortaleza para enfrentar desafíos. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras procesaba lo que estaba sugiriendo. «Has demostrado esta noche que tienes las 3 cualidades en abundancia», continuó. «¿Considerarías trabajar conmigo?» Mis ojos se abrieron hasta lo que probablemente parecía cómico. La oferta era tan inesperada, tan monumentalmente diferente de cualquier cosa que hubiera imaginado posible, que no pude procesarla inmediatamente. Esta era la primera oportunidad real de mi vida, no una migaja, no un favor, no algo que me dieran por lástima, una oportunidad genuina basada en mi valor reconocido. «Yo quiero pensarlo», logré decir, aunque cada fibra de mi ser quería gritar «sí» inmediatamente. Gabriel sonrió, y era la sonrisa más cálida que había recibido en años. «Tómate tu tiempo. Esta oferta no tiene fecha de expiración». Comenzamos a caminar juntos por la playa que se extendía desde el hotel hacia el horizonte infinito. La arena blanca era suave bajo mis pies, y por primera vez en toda la noche, me quité los zapatos de tacón que habían sido parte de mi armadura social. Gabriel, notando mi gesto, se quitó sus zapatos caros también, cargándolos mientras caminábamos descalzos por la orilla donde las olas suaves besaban nuestros pies. Cuando tomó mi mano mientras caminábamos, no sentí la urgencia romántica típica de las películas. Sentí algo mucho más profundo. Paz. Por primera vez en 26 años, me sentí completamente en paz. No estaba ansiosa sobre lo que diría después. No estaba calculando cómo mantener feliz a alguien más. No estaba caminando sobre cáscaras de huevo emocionales. Solo estaba siendo. Mientras observaba las estrellas reflejándose en el agua oscura del océano, una realización final se cristalizó en mi mente. El problema nunca había sido yo. El problema había sido una familia que era fundamentalmente incapaz de ver mi valor. Durante décadas había intentado cambiarme, mejorarme, modificarme para encajar en una visión que nunca me incluiría. Había asumido que si solo pudiera ser diferente, finalmente sería amada. Pero la verdad era más simple y más liberadora. Yo no necesitaba cambiar. Ellos necesitaban aprender a ver. Y si no podían, o no querían aprender, eso era su pérdida, no la mía. 3 semanas después, acepté la oferta de Gabriel. Me mudé a Monterrey, donde estableció las oficinas centrales de Aranda Hospitality Group. Por primera vez en mi vida, tenía un apartamento que elegí yo misma, decorado según mis gustos,
en un edificio donde nadie conocía mi historia familiar. Comencé mi nueva carrera con una confianza que no sabía que poseía. Gabriel había visto potencial en mí que yo misma no había reconocido, y trabajar bajo su mentoría me permitió florecer profesionalmente de maneras que nunca había imaginado posibles. Estudié finanzas corporativas internacionales. Obtuve certificaciones en gestión hotelera. Aprendí 3 idiomas. Viajé por toda Latinoamérica supervisando las operaciones financieras de nuestra cadena en expansión. Mi familia intentó hacer contacto múltiples veces. Mi madre me envió cartas largas explicando cómo todo había sido un malentendido terrible y rogándome que regresara a casa. Mi padre intentó usar conexiones mutuas de negocios para mediar la situación. Pamela, cuya carrera de influencer había colapsado después del video viral, intentó acercarse a mí a través de redes sociales con disculpas públicas, que eran obviamente calculadas para rehabilitar su imagen. Pero yo había aprendido algo fundamental. Amor no es biológico. Amor es una elección. Y por primera vez en mi vida, elegí amarme a mí misma más de lo que amaba la idea de una familia que nunca me había valorado. Establecí límites firmes. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé sus redes sociales. Construí una vida que no incluía su toxicidad. Pamela perdió la mayoría de sus seguidores y contratos publicitarios. Su agencia de marketing tuvo que reinventarse completamente. Su matrimonio con Diego comenzó con una nube de escándalo que nunca se disipó completamente. Mis padres enfrentaron críticas sociales duraderas. Su círculo social se redujo significativamente cuando otros padres comenzaron a cuestionar sus métodos de crianza y valores familiares. Pero yo no celebraba su caída. Simplemente había construido una nueva vida donde su opinión sobre mí era irrelevante. Una vida donde era valorada, respetada y amada por las personas que eligieron estar en mi mundo. Una vida donde finalmente entendí que la familia real no se define por sangre, sino por quien elige verte, valorarte y estar a tu lado cuando el mundo se desmorona. Había elegido amarme a mí misma, y esa elección había cambiado absolutamente todo. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.